Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 15. Desde la cuestionable seguridad de su casa, Pelirroja 2 observaba el coche estacionado al otro lado de la calle. Se había fijado en él hacía un cuarto de hora, mientras se tambaleaba por el salón. Revólver en mano y unas pastillas en la otra, sin saber muy bien qué usar primero. En circunstancias normales no habría prestado atención a un coche anodino estacionado en el arcén junto más allá del alcance de la luz del farol. Alguien que busca una dirección, alguien que ha parado para hacer una llamada, alguien que se ha perdido y quiere orientarse. Aquella última posibilidad hizo que Sarah pensara, a lo mejor es alguien como yo. Pero Sarah Loxley sospechaba que ya no había nada normal en su vida, y a pesar de la penumbra negro-grisácea de la noche que caía con rapidez, solo acertaba a distinguir la silueta de una persona sentada en el coche. Hombre, mujer, la forma era imprecisa. Miró por la ventana durante unos instantes, esperando que quienquiera que fuese saliera del coche y caminara hasta una de las puertas de sus vecinos. Encendería una luz, una puerta se abriría, se oirían los saludos y quizá hubiera un apretón de manos o un abrazo. Eso habría formado parte de mi vida no hace mucho tiempo, pero ahora ya no. Siguió esperando, contando los segundos mientras la mente se le quedaba en blanco salvo por la acumulación continua de números. La situación esperada no se produjo, y cuando llegó a 60 y la figura seguía a oscuras en el vehículo, se le aceleró el pulso. Como una imagen que poco a poco va enfocándose, empezó a combinar los pensamientos de una forma parecida a un algoritmo desacompasado. Estoy sola esperando a un asesino. Es casi de noche. Hay un coche estacionado al otro lado de la calle. Hay alguien dentro que me observa. No ha venido a visitar a un vecino. Está aquí por mí. Se apartó de golpe cuando la fórmula cobró entidad en su interior. Salió del campo de visión de la persona que de repente estuvo segura al 100% de que la miraba con intenciones asesinas. Sarah se apretó contra la pared, respirando con dificultad, y luego se deslizó ligeramente hacia el lado para poder agarrar un trozo de cortina de cretona y atisbar el vehículo. La noche abortó sus posibilidades de ver con claridad. Las sombras se deslizaban como cuchillas a lo largo de su línea de visión. Se echó hacia atrás como si pudiera esconderse. Se le ocurrió una idea imposible. Él me ve, pero yo a él no. Sarah se meneó, se estremeció, pero ya está. Y echó hacia atrás un detonador del arma. Hizo clic perverso. Una parte oculta de ella, la parte que resonaba, comprendía que el asesino no podía actuar así. Sería cauto, preparado y preciso. En cuanto ella se percatara de que lo tenía al lado, sería su último momento. El lobo no iba a limitarse a aparcar delante de su casa y luego, tras una espera considerable que le daba tiempo para que ella se preparara, presentarse en su puerta y anunciar: «Hola, soy el lobo feroz y he venido a matarte». Pero la lógica era escurridiza y esquiva, y necesitaba tensar los músculos y sujetarla con las manos sudorosas para aferrarla en su imaginación. «Un momento», se insistió de repente. «Eso es exactamente lo que hace en el cuento. Se acerca mucho a Caperucita y ella solo advierte que tiene los ojos, las orejas, la nariz y por último los dientes raros». Alargó el cuello hacia adelante una vez más y lanzó otra mirada al coche. Estaba vacío. La silueta había desaparecido. Se encogió de nuevo y tuvo la impresión de que la pared estaba cerca, casi como si la empujara hacia la luz. Intentando imaginar cómo podía empequeñecer, una voz presa del pánico en su interior, que sabía que era el fruto de las drogas, el alcohol y la desesperación, le gritaba: «¡Corre, echa a correr!». Y ella miraba a un derredor como una posesa en busca de una salida, aunque sabía que no existía. Durante un instante tuvo una visión. Sarah abre la puerta trasera. Sarah corre por el jardín, salta encima de la vieja cerca de madera. Sarah huye por el espacio que separa las casas. Los perros ladran, los vecinos oyen sus pisadas apremiantes.
y gritan asustados. Llaman a la policía. Llega con las sirenas encendidas, justo a tiempo. Sarah se salva. Inhaló aire y contuvo el aliento. La visión se desvaneció. Lo sabía. No hay escapatoria, ni por atrás ni por delante. No puedo salir volando por el techo, no puedo esconderme en el sótano, no puedo volverme invisible. Tenía la boca seca y le costaba enfocar la vista como si ambos sentidos hubieran decidido traicionarla. La mano en la que llevaba las pastillas las dejó caer al suelo y traquetearon y rebotaron hacia el otro lado. La mano con la que sostenía el revólver parecía tirar de ella hacia abajo, como si el peso del arma de su esposo se hubiera multiplicado por 10 de repente. A medida que los temores y las dudas se apoderaban de su cuerpo como muchas corrientes explosivas a la vez, no sabía a ciencia cierta si podría levantar el arma y si sería capaz de hacer acopio de fuerza para apretar el gatillo cuando llegara el momento de enfrentarse al lobo. Y entonces, de manera igualmente abrupta, vio el arma levantada delante de ella, sujeta con las dos manos, y se dio cuenta de que había adoptado la postura de un tirador. Durante unos instantes, Sarah se preguntó si había otra persona guiando el arma. Era como si ella no tuviera más que una conexión periférica con el arma. Se preguntó cuándo había sido que respiró por última vez. Los pulmones le pedían aire y dio 2 bocanadas como un nadador que sale a la superficie. Pensamientos contradictorios como «¿estoy preparada para lo que sea?» o «¿me estoy muriendo?» se agolparon en su interior. Quería hablar en voz alta, decir algo fuerte y valiente, pero cuando intentó pronunciar palabras «venga, carajo, estoy esperando», sonaron como un graznido, que se quebraron y apenas resultaron inteligibles. Sonó el timbre. Era un repique alegre, 3 notas que no tenían ningún sentido para ella. ¿Los asesinos llaman a la puerta? Se dio cuenta de que estaba dando saltitos, de que se movía casi como un cangrejo mientras cruzaba el salón con el arma levantada. Se preparó delante de la puerta. El timbre volvió a sonar. ¿Por qué no iba a llamar al timbre? ¿O llamar a la puerta? ¿O llamarla por su nombre para anunciar su llegada? «Hola, Sarah, soy el lobo feroz y vengo a matarte». De repente, no tuvo ni idea de lo que haría un lobo. Nada de lo que ocurría tenía sentido para ella. Era como en Alicia en el País de las Maravillas. Arriba era abajo, delante era atrás, alto era abajo. Notó que el dedo que apretaba el gatillo con más fuerza, se le ocurrió que podría disparar y ya está. La bala atravesará la madera y lo matará en el sitio. Le pareció una buena idea, una muy buena idea, casi sensata. Una parte de ella contuvo una carcajada. Menuda broma, pensó. Menuda broma, para partirse el pecho y morirse de la risa. Le dispararé a través de la puerta. Apuntó el revólver y lo colocó a la altura que imaginaba que estaría el pecho del lobo. Era como tomar medidas en su interior. Es alto, bajo, no quiero fallar. El revólver temblaba, guiñando delante y atrás como un barco pequeño, zarandeado por las olas de una tormenta. Vio que alargaba la mano izquierda y tomaba la manija de la puerta, desafiando lo que parecía un plan eminentemente bueno, y sustituyéndolo por una insensatez mayúscula. Imaginó que abría la puerta a la muerte. Con un fuerte bandazo abrió la puerta de par en par. Con el mismo movimiento soltó la manija y echó hacia atrás la mano izquierda para poder preparar el arma. Estaba ligeramente inclinada hacia adelante y preparada para disparar. El silencio hizo que el dedo se le detuviera en el gatillo. Había 2 mujeres mirándola desde el umbral de la puerta. Parecían conmocionadas bajo la tenue luz del pórtico. Alguien inspiró profundamente, pero Sarah no estaba segura de que si había sido una de las 2 mujeres o ella. Todas estaban paralizadas. Sarah no sabía, pero el cañón abierto de un revólver con el percutor levantado tenía una capacidad para acallar cualquier conversación. No es posible que sean el lobo, pensó Sarah. ¿2 lobos? Pero acariciaba el gatillo con el dedo. En lo más profundo de su capacidad cognitiva sabía que a la menor presión el arma se dispararía.
Tras un intervalo durante el que Sarah esperó oír el rugido del revólver al matar a quien quiera que tuviera delante, observó completamente boquiabierta cómo una de las mujeres se quitaba poco a poco una gorra de lana azul marino y soltaba unos largos rizos de pelo rojo fresa, sin apartar la mirada de Sarah y del revólver. Acto seguido, como siguiendo el palo en una partida de naipes, la otra mujer, la mayor de edad y con cara llena de líneas de preocupación, alzó las manos y se soltó también el pelo, que le cayó como una capa apagada de brasas casi extintas sobre los hombros. «Hola, pelirroja 2», saludó la mujer adulta. «¿Ya ves quiénes somos? No nos mates, por favor». Sarah se avergonzó del estado en que se encontraba su casa. Por primera vez en varios días fue consciente de la basura y restos de las botellas de alcohol vacías y de los recipientes de comida preparada, envolturas de chocolates y bolsas de papas fritas esparcidas por todas partes. También se avergonzó del sistema de defensa tipo solo en casa, colocado bajo las ventanas y al otro lado de las puertas. Quiso disculparse ante las dos mujeres y explicarles que ella no era realmente así, pero habría sido una mentira, y consideró que sería imprudente empezar su relación con Pelirroja 1 y Pelirroja 2 con tamaña falsedad. Así pues, mantuvo la boca cerrada y observó la reacción de las otras dos, mientras contemplaban aquel paisaje de desesperación. Pelirroja 3 fue la primera en hablar. «Me llamo Jordan», dijo. «¿Tienes una foto de tu marido e hija, los que murieron?» La pregunta dejó a Sarah pasmada. Le parecía sumamente íntima, como si le pidieran que se quitara la ropa y se quedara desnuda. «Por supuesto, pero...», respondió tartamudeando. Y entonces se quedó sin palabras. Se acercó a una estantería de la esquina y sacó una foto enmarcada de ellos tres, tomada un mes antes del accidente. Sin mediar palabra, se la tendió a Jordan, que la miró con fijeza, y se la pasó a Karen Jason. Ella también la observó con detenimiento. Se produjo un silencio breve. A Sarah le pareció que normalmente cuando alguien miraba una fotografía, como aquella de ella, su marido y su hija, hecha un día de verano en la playa, diría algo como «qué bonitos» o «qué guapos están». Pero se percató de que ellas y aquellas reacciones eran para los vivos. De repente se sintió no exactamente enfadada, sino disgustada o incómoda, y quiso recuperar la foto. «¿Qué buscas?», preguntó Sarah. «Un motivo», respondió Karen. Sarah tardó varios segundos en comprender que Pelirroja 1 no buscaba el motivo por el que el marido e hija de Pelirroja 2 habían muerto. No quería oír hablar del camión cisterna que se había dado a la fuga, ni del carácter caprichoso del destino. «O quizá una explicación», dijo Jordan. Ella tampoco se refería al accidente. «¿Cómo me encontraron?», empezó a decir Sarah. Karen dirigió la mirada a Jordan. La joven se encogió de hombros. «Tu video de YouTube acaba con la imagen de una lápida». Encendí la computadora y busqué a partir de esos nombres. Sarah asintió. Aquello tenía sentido de un modo extraño, casi misterioso. «No tardé mucho», continuó Jordan. «En el periódico local había una noticia sobre el funeral en el parque de bomberos. Había una foto en color. Estabas ahí. Con señaló Jordan, la melena rojiza. Recordó lo brillante que se veía el pelo de Pelirroja 2 en contraste con la ropa negra de luto. A Sarah le pareció que debía decir algo, pero guardó silencio. Tras unos instantes incómodos, Karen intervino. «No deberíamos quedarnos aquí», dijo. «Tenemos que ir a un lugar seguro donde hablar». Dio la impresión de que Sarah estaba a punto de decir algo, pero lo que Karen habló con rapidez, interrumpiéndola antes de empezar. «Mira, cuando Jordan y yo nos conocimos ayer, nos dimos cuenta de que el hecho de que estemos las tres juntas aumenta nuestra vulnerabilidad. Estar en el mismo sitio a la misma hora nos convierte en un objetivo mucho más fácil. Es como si él quisiera que estuviéramos todas juntas para lanzarnos una granada de mano», espetó Jordan. «¡Boom! Pelirroja 1, 2 y 3 desaparecen de golpe». En su voz el cinismo se mezcló con la discreción
y la angustia. Karen no se molestó en ahondar en el concepto de granada de mano, aunque una parte de ella consideraba que tenía tanto sentido como todo lo demás. Porque nada de aquello tenía sentido, ¿o sí? No estaba segura. Pero tenemos que hablar de todos modos, pensar qué vamos a hacer. Ya sé lo que vamos a hacer, masculló Jordan entre dientes. Karen no se dirigió hacia la más joven del trío, sino que mantuvo la vista fija en Sara. Así pues, tenemos que ir a algún sitio en donde sepamos que podemos planificar sin que nos vean. Dirigió la mirada hacia la ventana del salón. No sabemos, dijo. No podemos estar seguras de que no esté ahí afuera. Se le apagó la voz. Sara estaba mareada y le pareció que necesitaba decir un montón de cosas, pero todas la eludían. Voy a buscar el abrigo, fue lo único que alcanzó a decir. Dijo enseguida Jordan. Agarra el revólver. Capítulo 16. Los asesinatos constan de 3 etapas, escribió el lobo cuando por fin regresó a su estudio después de la larga entrevista con el agente de policía. Cerró la puerta con llave y, concentrado en silencio, se deleitó durante unos instantes. Planificación, ejecución, consecuencias. Si se presta poca atención a cualquiera de estas fases, el fracaso resulta inevitable. La clave reside en exigirse más a uno mismo. Es crucial reconocer que al término de la segunda fase, por profundamente emotiva y satisfactoria que resulte, y por mucho que uno haya preparado para ese momento, siguen habiendo pasos críticos por dar. En pocas palabras, no ha acabado, acaba de empezar. Creo que se parece un poco a los soldados que vuelven a casa de la guerra intentando acostumbrarse a un restaurante de comida rápida, tras 3 meses de privaciones y miedo. O quizás el astronauta, que regresa de orbitar durante mucho tiempo en el espacio y se enfrenta al registro de automóviles. Se necesita cierta descompensación antes de regresar a la vida normal. Una vuelta atrás, donde el asesino necesita emerger de la emoción y la pasión de la cacería y el asesinato, y dejar que se convierta en un recuerdo edulcorado. Para agregar el contexto emocional del gozo, se necesita una planificación tan cuidadosa como para el asesinato en sí. Ahí es donde fallan los aficionados torpes y los aspirantes mediocres. Después de despertar el asesinato que han inventado y entonces no saber disfrutar del momento. Además, es importante ser consciente de que no se puede anticipar las necesidades de la última etapa, que genera frustración y la consternación y conduce a errores en las primeras fases. Se corre un gran peligro si uno no se prepara bien para el goce post-mortem. Cuando se ha logrado algo especial, se necesita mucho coraje y concentración y fortaleza de espíritu para permitirse volver a ser aparentemente normal, incluso cuando se es consciente de que la persona que los demás ven es una mentira absoluta. Como siempre, las palabras acudían a raudales al lobo. Daba la impresión de que los dedos bailaban por el teclado, concentrado como estaba en la entrada que iba tomando forma ante sus ojos. Se sintió a gusto, como si fuera un deportista que acomete la rutina de un entrenamiento, donde los kilómetros que recorre o el agua que fluye debajo de sus brazadas fueran como tantos otros empujones conocidos desde atrás. Hizo una breve pausa para dedicar un pensamiento a cada una de las pelirrojas y consideró que se acercaba el momento en el que tendría que ponerse manos a la obra con cada una de las muertes. Pelirroja 1 es especial, porque se ha enfrentado a la muerte con mucha frecuencia, con una profesionalidad consumada, pero ahora debe enfrentarse a una muerte sin diagnóstico. Pelirroja 2 es única porque está muy ansiosa por morir, y ahora se enfrenta al hecho de que sus deseos más profundos se conviertan en realidad, pero no del modo que esperaba. Y Pelirroja 3 es excepcional, porque ha hecho tanto por desperdiciar su futuro que ahora tiene que enfrentarse al hecho de que otra persona le robe el poco futuro que le queda.
Negó con la cabeza y soltó un fuerte gruñido. Entrante, segundo plato, postre. Cada etapa de un asesinato tiene sabor propio. Y se puso a cavilar sobre la situación actual de cada pelirroja. Escribió: quiero que cada fase siga su curso. El lobo era plenamente consciente de que, como cualquier relación, un asesinato tendría que resultar satisfactorio a todos los niveles. Las palabras sueltas le salían como balas de metralleta. Amenaza, miedo, proceso, el momento, el seguimiento, un recuerdo. Cualquier descuido mermaría la experiencia global. Volvió a vacilar en esa ocasión y dejó vagar la mirada por esa última entrada de la pantalla de la computadora. ¿Qué hace que un libro realmente funcione?, se planteó de repente. Tiene que asumir riesgos, tiene que absorber al lector al interior de la historia. Cada personaje tiene que ser fascinante a su manera. Debe crear la necesidad imperiosa en los lectores de pasar la página. Esto sirve tanto para una novela costumbrista como para un thriller de ficción. Las mismas normas del asesinato se aplican a la escritura. ¿De qué sirve?, escribió, contar una historia que no tiene persecuciones mucho después de que se haya leído la última página. ¿Acaso el asesinato no se enfrenta a la misma pregunta? Tanto el escritor como el asesino cometen una tarea de crear algo que perdure. El escritor quiere que el lector recuerde sus palabras mucho después de la última página. El asesino quiere que el impacto de la muerte permanezca. Y no solo para él, sino para todos aquellos a quienes la muerte ha afectado. El asesinato no se limita a una sola muerte. Es una onda que se expande en la vida de muchos. Tamboreó el escritorio de madera con los dedos, como si aquel teclado rápido acelerara sus pensamientos y los convirtiera en palabras nuevas que podía escribir. Durante un instante envidió a los artistas que se limitaban a trazar una línea en un lienzo en blanco y dejaban que aquel pequeño movimiento definiera todo lo que estaba por llegar. Pintar es fácil, pensó. Comprendió que las similitudes entre un asesino y un artista era que ambos tenían un retrato totalmente acabado de lo que emergería con claridad en su cabeza cuando plasmaran el primer trozo del diseño. Aquella idea le hizo desplegar una amplia sonrisa. Entonces, escribió en lo alto de la página nueva, ¿por qué me gusta cada una de las pelirrojas? El lobo suspiró, se dijo, no basta con decir a los lectores cómo esperas acometer sus muertes. Hay que explicar por qué. En el cuento, el lobo no solo quiere una buena comida cuando acecha a Caperucita Roja por el bosque. Podría saciar su hambre en cualquier momento. No, su verdadera inanición es muy distinta y debe abordarse con intensidad. El lobo volvió a vacilar. Había oscurecido en el exterior. La tarde había dado paso a la noche y esperaba que la señora del lobo feroz llegara a casa en breve. Hacía lo mismo todos los días. Justo poco antes de las 6 de la tarde, soltaba un alegre «Ya estoy en casa, cariño», al cruzar la puerta de entrada. El lobo nunca respondía de inmediato. Le permitía unos momentos para que observara que su abrigo colgaba del perchero habitual, su paraguas en el soporte del vestíbulo y los zapatos quitados por consideración junto a la entrada del salón, sustituidos por unos tenis de piel abierta por detrás. El par de ella, igual que los de él, la estaría esperando. Entonces ella pasaría de puntillas junto a la puerta cerrada del estudio, aunque llevara las bolsas de la compra y le fuera bien la ayuda. Sabía que se dirigiría de inmediato a la cocina a preparar la cena. La señora del lobo feroz consideraba que asegurarse de atiborrarlo era el elemento clave para alimentar el proceso de la escritura. Él no se mostraba en desacuerdo. Así pues, en cuanto oía el estrépito de los cacharros en la cocina mientras preparaba la comida, gritaba una respuesta, como si no la hubiera oído entrar. «Hola, cariño, enseguida salgo». Sabía que su mujer disfrutaba de aquel aullido detrás de la puerta del estudio. Así, pues la saludaba de ese modo
independientemente de su estado de ánimo o de la situación que estuviera desarrollando en la página que tenía delante. Podría estar escribiendo sobre algo tan mundano como el tiempo, o algo tan electrizante como el método elegido para matar. Daba igual, él seguía alzando la voz para que ella lo oyera. Decían las mismas cosas a diario. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal de nuevo en la escuela? ¿Has podido trabajar bien? ¿Te ha dado tiempo de pagar la factura de la luz? Tenemos que hacer unas cuantas cosillas en el patio. ¿Te apetece cenar comida china mañana? ¿Vemos una película en la tele esta noche o estás demasiado cansado? Este año quizá tendríamos que irnos de crucero. Hay muchas ofertas de viaje del Caribe. Hace meses que no nos tomamos unas vacaciones de verdad. ¿Qué te parece? ¿Hacemos una reserva y empezamos a ahorrar? El lobo feroz oyó un traqueteo distante. Tenía que ser la puerta de entrada. Esperó y luego oyó el saludo de rigor. Aquello marcaba el comienzo del proceso electrónico de cerrar todo aquello en lo que estaba trabajando y encriptarlo. De hecho, resultaba innecesario. El tablón de fotografías ya resultaba lo bastante incriminatorio, información que le había proporcionado el agente. A los asesinos de tipo al que le gusta planificar, no los matones que roban en una tienda o se cargan en algún competidor del mundo del narcotráfico con una gran potencia de fuego automático. Les gusta guardar recuerdos. Led había dicho a la policía, con tono de voz petulante y plagado de sí mismo, como si realmente supiera de qué estaba hablando. Sí, dijo el lobo. El agente le había resultado de gran ayuda y había respondido a todas sus preguntas. Aunque a veces el policía había parecido un maestro que intenta explicar algo a los alumnos de primaria distraídos. Pero apagado así, la computadora tenía la sensación de que preservaba su intimidad. Era como apagar una máquina al tiempo, que encendía su imaginación, porque cada pelirroja brillaría en sus pensamientos a lo largo de la anodina velada que tenía por delante. No le importaba lo más mínimo. De hecho, tomó nota mentalmente de describir cada capítulo sobre la necesidad de guardar las apariencias con esmero, y parecer mundano, ordinario y poco excepcional cuando lo contrario era precisamente lo cierto. Si eres fontanero, tienes que llevar el cinturón multiuso y las herramientas. Si eres vendedor, procura tener mucha labia y estrechar manos a diestro y siniestro constantemente. Y si eres escritor, procura formular preguntas como si buscaras información que plasmar en una página. Enseguida salgo, gritó, al igual que hacía cada noche y justamente como si ella sabía qué esperar. Ya estoy acabando. Pastel de carne, pensó, estaría muy bien esta noche. En su jugo y con puré de papas. Y luego, si su mujer no estaba muy cansada después de quitar la mesa y lavar los platos, una película. Apenas salían ya al cine y preferían apalancarse delante de la gran pantalla de la televisión. El lobo era muy considerado ante el hecho de que la señora del lobo feroz trabajaba duro en el empleo que revestía una importancia crucial en sus vidas. Pagaba a sus acreedores y le permitía ser quien era, y teniendo en cuenta los problemas de corazón que había tenido, aunque ahora estuvieran superados, no quería que hubiera estrés en la casa. Le compensaba con la lealtad y una vida agradable y tranquila para los dos. Era lo mínimo que podía hacer. Si él pensaba que necesitaba algo especial, la sorprendía con una cena ocasional en un bonito restaurante o con entradas en las primeras filas para la función de Macbeth en un teatro local. Aquellas salidas ayudaban a compensar inevitable decepción que veía en sus ojos cuando de vez en cuando le anunciaba que tenía que salir solo a documentarse. Aquella noche pensó que consultaría la lista de televisión, la carta e intentaría encontrar algo gracioso y romántico que no fuese demasiado moderno. No le gustaba la última hora de películas, que confundía la asquerosidad con las astracanadas. Prefería a los clásicos, desde los hermanos Marx y Jack Lemmon y Walter Matthau, hasta Steve Martin y Elaine May. Sabía que la existencia de Jude Apatow, pero realmente no entendía qué veía la juventud en aquel tipo de comedias cinematográficas.
Él y su esposa se pondrían de acuerdo en alguno de los canales de películas antiguas, y él se sentaría en su asiento reclinable, y ella desplomaría en el tú y yo adyacente. Ella prepararía para los dos una copa de helado de vainilla con unos chips de chocolate por encima antes de que empezara la película. Se reirían juntos y luego se dirigirían a la cama, a dormir. Tenían la impresión de que realmente quería a su mujer. Seguía disfrutando cuando hacían el amor con ella y de vez en cuando, aunque en los últimos meses había imaginado que estaba encima de alguna de las tres pelirrojas mientras cubría a su mujer. No creía que ella se hubiera dado cuenta de esa distracción, si es que de eso se trataba. Quizá, pensó, me vuelva más apasionado. Pero también era consciente de que desde que su enfermedad y el desfile de médicos se les había echado encima, las ocasiones para copular habían disminuido. La frecuencia se había reducido a tal vez 1 o 2 veces al mes, si acaso. Sin embargo, su deseo permanecía intacto, y se enorgullecía del hecho de que, incluso a su edad, no necesitaba de pastillita azul para rendir. Pero la idea de buscar sexo fuera del matrimonio nunca se le había ocurrido al lobo. Se descarriaba, pero solo en su imaginación. El lobo miró a la pantalla de la computadora y la página que tenía delante con el nuevo título del capítulo. Lo leyó en voz alta, pero sin pasarse. ¿Por qué me gusta cada una de las pelirrojas? Acto seguido, y hablando todavía con voz queda, respondió a la pregunta. Por lo que me dan. Pasión verdadera. Pensó, necesitaba plasmar aquella intensidad en las páginas de su libro. Se imaginó que acecharlas y planear su muerte se parecía un poco a tener una aventura. No obstante, no consideraba que fuera a engañar. Sin duda era como amantes, pero lo esperaban pacientemente, pero a su manera. También eran como esposas fieles.